buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos a un programa de Primer Plano en donde tenemos 4 temas interesantes. El primero de ellos es cómo va la reforma hacendaria, ¿habrá o no reforma fiscal en este periodo de noviembre? Y bueno, tenemos dos noticias. Por una parte, tenemos la noticia de que ya fue aprobada en Cámara de Diputados. Lo que más polémica ha causado son los impuestos nuevos que se van a recabar y cómo, bueno, pues esta reforma fue rebajada, esta iniciativa del presidente Peña Nieto fue rebajada en cerca de 50,000 millones de pesos, pues los diputados se vieron obligados a ver cómo se resarcen esos 50,000 y pues volvieron a optar por la salida fácil. Es una salida poco novedosa, ya la habíamos visto en otras negociaciones presupuestales, que es la de pues elevar las previsiones de cuánto va a valer el barril de petróleo, pedir un poco más de deuda, modificar también el tipo de cambio, etcétera, y con eso se quedaron nada más con 10,000 millones de pesos abajo de lo que había propuesto Peña Nieto. Y la otra, quizá más interesante, la perspectiva, es qué va a hacer el Senado, porque vemos a 2 fracciones parlamentarias de oposición, el PAN y el PRD, pues bastante rijosas diciendo que no va a pasar esa reforma tal y como la pasaron los diputados, y bueno, pues está de pronóstico ver qué deciden. Entonces, hoy el presidente Peña Nieto tiene pues como 2 tipos de veto o 2 tipos de obstáculos a saltar. Por una parte, el bicameralismo, lo que dicen los diputados no es respetado por los senadores, y por otro lado, pues la división al interior del Congreso entre partidos. Lo veremos. La obligación es tener listo el presupuesto el 30, bueno, la ley de ingresos el día 30 de noviembre para que en los siguientes 15 días sepamos cómo se va a gastar ese dinero. Veo esos 2 ángulos. Pues es verdaderamente no muy ortodoxo esto de subir el precio del barril de petróleo, pero es lo más cómodo, ¿no? Y así lo cuadraron y así lo han resuelto en el pasado. Yo veo 3 grandes vertientes en esta discusión. La primera es, a ver qué dice el Senado. Sería poco serio que partidos que votaron en favor de la, efectivamente, propuesta fiscal y que además se han adueñado simbólicamente de ella, diciendo que es la primera reforma fiscal así claramente progresista o de centro izquierda, que de pronto dijeran, bueno, pues ya nos lo pensamos mejor y no vamos a votar en el Senado, lo cual se diluye una buena parte de la seriedad de los planteamientos que han tenido hasta ahora. El PAN se opuso en diputados y creo que se opondrá claramente en senadores. Lo sorprendente es que los aliados del PAN sean los obradoristas, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. Ahora resulta que los partidos de la izquierda obradorista están en contra de la subida de impuestos. Así lo veo, lo político. Veo la otra discusión de en qué se van a gastar el dinero. Es decir, ese gran tema todavía no lo sabemos. Y la tercera, que es la que me preocupa más a mí, es si esta reforma, dejando de lado su carácter justiciero y distribuidor, que en teoría debería tener, una cosa es que le quites más a los ricos y otra cosa es que le des más a los pobres, eso está por verse, si es oportuna en el contexto de desaceleración que tenemos. Los empresarios, desde los mineros hasta los fronterizos, dicen que es una efectivamente reforma que puede ayudar a que la economía de este país crezca todavía menos. Con lo cual creo que tenemos ahí un debate que los senadores, por supuesto, no podrán ignorar. Bien, yo creo que vale la pena un poco explicar a nuestros televidentes por qué hay una división entre los diputados perredistas y los senadores perredistas. En la Cámara de Diputados salió la reforma cómodamente votada, aun cuando hay oposición del PAN, como ya anunciabas o ya apuntabas, y también hay oposición de algunos otros. Pero en la Cámara de Senadores aparentemente el PRI no tiene una alianza consolidada con el PRD, sino que hay una discusión que va a ir tema por tema para ver cuáles aprueban y cuáles no. El PAN está haciendo todo un cabildeo con el PRD para poder tener posiciones comunes de negación a nivel particular, no a nivel general, sino a nivel de cada uno de los impuestos. Incluso hay unas preocupaciones que, por ejemplo, manifestaba Ernesto Rufo, el senador panista, en el sentido de que van a cooptar, comprar, o decía, van a dar cañonazos a los senadores perredistas para poderlos cooptar y hacer favorable su voto a la reforma. El asunto es que no está claro porque
no tienen mayoría en el Senado como la pudieron lograr en la Cámara de Diputados para la reforma hacendaria o fiscal. Los priistas. Los priistas, sí. La reforma del presidente que con algunos matices y con algunos cambios hacia la izquierda, como ya apuntaba. La otra cuestión que creo que vale la pena apuntar es quiénes son los grandes opositores a esta reforma hacendaria, que a mi juicio, si no es perfecta, por supuesto que le faltan muchas cosas, sí ha ganado varios terrenos importantes. Por ejemplo, uno que comentábamos la semana pasada, que no se va a gravar igual a los que ganan 500,000 que a los que ganan millones de pesos al año, como estaba planteado originalmente, sino que va a haber progresividad hasta un 30 y tantos por ciento, ¿no? 35%. Eso me parece que va en términos de progresividad y de justicia. También lo de la consolidación fiscal, que han reducido los tiempos. Pero ahí, por ejemplo, la senadora Dolores Padierna dice, eso es un engaño, eso es una mentira, eso está igual, no ha cambiado nada. Yo creo que es un error de apreciación de la senadora Dolores Padierna, porque creo que sí hay un buen avance ahí en cuanto a que reducen los tiempos de consolidación, que hace pues un poco más justa o menos injusta esta determinación de regímenes de excepción. Hay algunos avances sin duda alguna, pero en realidad no se abandonó el viejo paradigma de recaudación que se había dicho que este era el momento, esta era la oferta de Peña Nieto, cambiar el paradigma de recaudación, depender ya cada vez menos, pero claramente del petróleo, y resulta que ahora justo vuelven a hacer lo mismo para reducir algunos impuestos incómodos o controvertidos, hacen números con el petróleo y seguimos a final de cuentas dependiendo del petróleo, con lo cual el paradigma es el mismo. Se cedió básicamente por las razones que hemos comentado en otros programas, razones políticas, se cedió que la reforma estuviera inspirada en las propuestas de la izquierda, y entonces no se cambia el paradigma a final de cuentas, ¿no? Aunque hay algunos avances significativos en que a quién, como lo de la consolidación, a quién grabar más, a final de cuentas el paradigma es el mismo. Y el hecho de que lo que sorprende a Curcio, que la izquierda obradorista, que está en el extremo, coincida con el PAN para rechazar la reforma in toto, porque el PAN está en su papel, no es la reforma que el PAN ha propuesto, no es la que le convence, entonces el PAN está reaccionando de manera normal, digamos, ¿no? Esta reforma inspirada en la izquierda no nos convence. Pero pues es un poco la estrategia de los obradoristas de decir no a todo lo que venga de cualquier partido, cualquier grupo que no sean ellos mismos. Es una política no propositiva, sino de boicot. Y en ese sentido hay diferencias dentro del PRD. Por la parte institucional del PRD está diciendo, pues sí es nuestra reforma en lo fundamental, con algunos añadidos, pero es nuestra reforma. Entonces en ese sentido, bueno, algo de lo que han dicho los empresarios, sobre todo, o grupos proempresariales, al descalificar o al cuestionar esta reforma es, no se están dando cuenta bien de los efectos secundarios que puede dañar a la economía en mayor medida, independientemente de lo que ustedes pueden recaudar, que tampoco es mucho, porque ya con estos recortes pues, será del 1% más o menos lo que se va a recaudar nuevo. Pues, pero no están midiendo bien los efectos secundarios negativos que hagan que el saldo para la economía en general pueda ser negativo. Yo no tengo los elementos para saberlo, pero efectivamente sí habría que tener cuidado en ver cuáles son los efectos secundarios de la reforma en términos de empleo, en términos de crecimiento, competitividad, inversión, que no vaya a resultar, como ha ocurrido en otras ocasiones, que sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Yo creo que mencionan ustedes puntos muy interesantes, lo que decía de la consistencia del PRD, Leonardo. Ahora, el PRD no se ha caracterizado en la vida por ser particularmente consistente, incluso en escenarios como este. Acuérdense ustedes cuando la famosa ley Televisa, ¿sí? En donde en la Cámara de Diputados la votaron unánimemente, entonces era candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, que fue, bueno, muy criticado y la votaron y después la frenaron en el Senado. Esto está pasando en todos los partidos cada vez más, que bueno, acuérdense de la reforma política, ¿sí? Peña Nieto comandó a sus diputados cuando todavía él era gobernador, y frenaron lo que habían aprobado los senadores del PRI en materia de reforma política. Entonces, en todos los partidos ya vemos este tipo de inconsistencias. Ahí hay una preocupación grande
con respecto al PAN, que también muestra que no hay un cambio de paradigma. El PAN en el Senado dice, nos vamos a oponer, y vamos, bueno, en Cámara de Diputados ya lo hizo, pero ahora lo va a hacer en Cámara de Senadores, pero en lugar de decir, o sea, sí necesitamos una reforma fiscal, lo dijo Fox, lo dijo Calderón, ¿sí? Entonces vamos a proponer una reforma alterna a la del PRI, pero no, simplemente están diciendo no a la de Peña Nieto, pero no nos están ofreciendo una alternativa, y en lugar de buscar los votos del PRD para una reforma alternativa, están simplemente buscando que el PRD vote, boicotee, como dice eso. Y bueno, ya basta de no tener partidos propositivos. Y del lado de los empresarios, pues ya lo dijo también el de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, diciendo, van a empezar los amparos. Ahí va a haber un gran cabildeo, mayor que el que vimos todavía en Cámara de Diputados, de los empresarios en contra de la reforma fiscal, que están viendo ahí el resquicio para frenar lo que ellos consideran que más les afecta, y además para frenar esta reforma, y ya anunciando las estrategias de no va a haber inversión, y si no, pues va a venir la industria de los amparos. La tiene complicada el gobierno. Yo creo que ese es uno de los vertientes, pero quizá no la más preocupante. A mí la que más me preocupa es la Asociación Mexicana de Recursos Humanos, la Asociación de Recursos Humanos dice, va a haber recorte de nóminas, los que reparten vales dicen, pues nosotros vamos a recortar prestaciones y hágale como pueda, porque nosotros tenemos que salvar las empresas antes que todo lo demás. O sea, el gran tema es, ¿se van a crear más empleos? ¿Va a haber más actividad económica o no? Porque como dicen por ahí, es mejor recaudar el 20% de 1,000 que el 80% de 100. Es decir, si la actividad económica en última instancia se contrae, que es uno de los grandes debates que creo que tomarán los senadores, las buenas intenciones justicieras y los aplausos de la comentocracia ligada a la, digamos, y los políticos, por supuesto, a la opción socialdemócrata, que me parece muy bien que lo digan, pero como decía Crespo, hay que ver si no te sale más cara el caldo que las albóndigas. Yo ese tema no lo dejaría de lado. Respecto al PAN, yo espero que no hagan una reforma fiscal la izquierda y la derecha, porque entonces sí estaríamos en un mundo completamente al revés. La última propuesta fiscal en 2001. Pero con un desastre. Sí, claro, sí. por eso. O sea, La última vez que el PAN hizo como gobierno, planteó una reforma fiscal, nos planteó el flat tax, que ahora lo debió haber sacado. Es decir, no vamos a tener flat tax, ya vamos a tener un impuesto sobre la renta que te va hasta el 35%. En fin, poca consistencia la hay, pero creo que el PRD en este caso se juega su credibilidad. Si es realmente un partido con vocación de gobierno o va soltando las cosas. En lo que dices del PAN, la postura del PAN ya es efectivamente defensiva, porque ya vio que no iba a salir la reforma que ellos planteaban y que se supone que Peña Nieto iba a coincidir con ellos. Entonces, lo que están proponiendo, creo que con cierto sentido, es decir, es que no era el momento para la reforma hacendaria, dado que ibas a sacar la energética, ibas a generar oposición en la izquierda, pues en lugar de sacrificar la hacendaria y dársela a la izquierda, pues déjala para después. Una vez pasada la reforma energética, en los términos en que vaya a pasar, que no sabemos, es el pretendente del PAN, vámonos a la hacendaria en serio, porque efectivamente eso del PAN con la izquierda, pues ya tuvimos la experiencia en 2001, como decíamos, como decía Leonardo, que le decían el bodrio fiscal o algo por el estilo, ¿no? Que fue un desastre. Es curioso esto de las posiciones que el PAN tiene, a pesar de que ahora hay tres grupos peleando la dirección nacional, ¿verdad? Que son Cordero, que son el propio presidente actual Madero, que quiere reelegirse, y ahora Josefina Vázquez Mota, que ha dicho voy a salir adelante. Los tres están más o menos de acuerdo con distintos grados en echar abajo la reforma hacendaria o fiscal en la Cámara de Senadores. Y porque hay unas posiciones verdaderamente grotescas. La de Cordero, que dice que presente una nueva, que retire esta y presente una nueva, pues es absolutamente imposible. Es mucho más congruente la de los otros. En fin, vamos a dejarlo aquí. Pues de incongruencias hemos hablado en este bloque de la reforma fiscal, pero tendremos que tener una u otra. El país necesita una ley de ingresos y necesita un gasto, y esto tiene que ocurrir antes del 15 de diciembre. Nos despedimos de este bloque y quédense con nosotros para el siguiente. Ha vuelto a surgir o ha surgido con gran ímpetu esta denuncia del espionaje que los Estados Unidos hacen a diversos países y en particular a México, a propósito de una publicación que hace la prestigiada revista alemana Der Spiegel, tomando los datos de Snowden
para decir que tanto el candidato presidencial Enrique Peña Nieto como el presidente en funciones en ese momento, Felipe Calderón, fueron espiados por Estados Unidos y que no solo Calderón en lo particular, sino el gabinete en su conjunto. El gabinete que tenía instrucciones del propio Calderón de estar tuiteando, de no dejar de tuitear en todo el tiempo para proyectar la información, fijar posiciones, etcétera. Pero no es el Twitter el que preocupa, porque ese lo puede ver cualquiera en el mundo, sino el espionaje de estar captando las conversaciones telefónicas y otro tipo de espionaje que se hace por la CIA, por la DEA, por las distintas agencias americanas y con las cuales pues hay la gran duda de si el gobierno y el propio Peña Nieto estaban colaborando o son asaltados. Y pues la idea de que tiene que haber una denuncia, ya la hizo la Cancillería, diciendo que tiene que haber una investigación fuerte, un poco tarde después de lo de Dilma Rousseff, que es así, lo hizo muy a tiempo, pero ahí está el tema. Lo hizo muy a tiempo Dilma Rousseff, pero vamos a ver si, y bien, ¿no? Vaya, es un motivo, creo que actuó correctamente y actuó de manera más rápida que el gobierno mexicano, pero pues vamos a ver en qué quedan estas investigaciones, pues porque estamos hablando de el Big Cop, ¿no? El gran policía del mundo. Sorprende en estas nuevas filtraciones, que son recientes, porque también ya nos habían hablado de filtraciones en el pasado o de espionaje en el pasado, también los temas sobre los que espían, ¿no? Porque ya no se reduce al problema del narcotráfico o la seguridad fronteriza, que dirías, no estoy justificando, pero digamos serían los temas, sino también sobre la estabilidad del sistema político y sobre la estabilidad financiera de este país. También me parece obvio que les interese, pero recientemente se había centrado el espionaje sobre seguridad y combate al crimen organizado, y esta idea de que te espíen también en cómo manejas tu política interna y cómo manejas tu política económica, pues irrita todavía más. Y no sé, digamos, cuáles son los mecanismos. Los gobiernos, yo nunca he visto que un gobierno caiga por hacer espionaje a otro gobierno, puede caer por hacer un espionaje interno, pero enfrentarse con la potencia del mundo y hacer una denuncia y pedir una investigación, tampoco veo tan fácil, es muy fácil criticar, pero difícil cuáles son las soluciones, tampoco veo que otra cosa puede hacer México. No va a romper relaciones con Estados Unidos, sería un despropósito. Entonces te pone en una situación francamente complicada, aparte de embarazosa, decir tu principal socio comercial está en esto, ¿no? Yo veo tres grandes, digamos, temas, o los dividiría en tres grandes apartados. Uno, el hecho en sí mismo. La pregunta es, ¿lo pidió Obama? Y si no lo pidió Obama, las agencias de inteligencia, por sus purititas pistolas, están espiando no solo a México, hay que decirlo, lo publicó Der Spiegel, pero también Le Monde publicó que masivas intervenciones del gobierno francés se hicieron, de tal manera que, en fin, ahí los gringos dirían, nada personal, estoy chispeando a todo el mundo, no se enoje conmigo. Pero aquí el asunto importante es, si lo pide el presidente o las agencias de inteligencia por su propia lógica, que la NSA lo podría hacer, con una gran autonomía estarían metiéndose en un montón de asuntos, lo cual abre una perspectiva absolutamente tétrica, porque tienes un control de un órgano técnico de seguridad, es decir, sin supervisión política constitucional, muy delicado. Entonces veo ahí dos asuntos. Y el tercero, pues no me voy a poner muy duro con México por dos razones. La primera, dirán, pues nada personal, lo hacían con todos los demás. Así es que no era ni con Felipe Calderón ni con Peña en lo personal, pero sí es dramático que efectivamente ocurriera sobre temas tan delicados. A lo mejor en tono irónico Obama podría decir, cuando el señor Felipe Calderón le fue a plantear el retiro de Pascual, no se moleste en plantearme, ya sé que me viene a decir que no quiere usted a mi embajador, me enteré por la vía, porque le espió sus correos electrónicos y sus mensajes de texto. El Twitter es público y lo puede saber todo mundo. Pero también me veo generoso con mi gobierno. Si es incapaz
de controlar que haya 7.350.000 extorsiones en contra de sus ciudadanos, la mayor parte de ellas desde las prisiones que el Estado teóricamente controla, pues tampoco me voy a hacer ilusiones de que pueda desplegar un principio de contrainteligencia lo suficientemente sólido para blindar las comunicaciones del presidente y su gabinete de seguridad. Es decir, si no controla sus prisiones, pues tampoco controlar la BlackBerry del presidente, garantizar que efectivamente ni los Estados Unidos ni nadie se puedan meter a esas comunicaciones. El lenguaje de seguridad es un boquete de los mil diablos, pero también lo padecemos nosotros. Capacidad técnica como para prevenir eso no tenemos, como lo señalas, ni siquiera para lo que tendría que ser más elemental, que es evitar esas extorsiones y poder cuidar lo que pasa en las penitenciarías, ¿no? en las cárceles y demás. Pero lo que sí es lamentable es la respuesta, la reacción del gobierno mexicano. Lo que sí es criticable y que se ha criticado mucho es, pues, estamos viendo, digamos, el contraste, ¿no? Para mala suerte del gobierno mexicano, que no le gusta meterse en líos diplomáticos con el gobierno norteamericano, pues está la simultaneidad con el gobierno de Brasil, que sí hizo una postura mucho más enérgica. Y en ese sentido, pues como que el gobierno mexicano se ve pues muy débil, como pareciera que asume una posición de vasallaje respecto a Estados Unidos. Es decir, pues ya sabemos que nos van a espiar y bueno, pues ni modo, pero no hay que generar con esto un pleito fuerte. Pregunta, o sea, ¿de vasallaje o de yo no busco pereque, yo no busco bronca? Ya, total, me espió, ya déjelo. Pues de ambas cosas, o de un poquito de cada una, porque cuando revisamos la política exterior mexicana, salvo algunos episodios ahí, quizá gloriosos, que además no son de los que más les importan a Estados Unidos, con alguna excepción por ahí, en realidad pues es una política, como decir, no nos metemos en demasiados líos con Estados Unidos porque dependemos muchísimo comercial, económicamente con Estados Unidos, entonces son cosas que de antemano sabemos, pero las respuestas tan tímidas que hacen además son por la presión social interna, es decir, solamente para satisfacer un poquito el expediente de política interna, de presión interna de la opinión pública, pero en realidad pareciera que no les importa demasiado. Pero eso es precisamente lo que están haciendo los críticos en México. Decir, es cierto que no tenemos la tecnología, es cierto que no tenemos la capacidad para prevenir esto, pero hombre, por lo menos una reacción política un poquito más seria como la que hizo Dilma Rousseff y más oportuna. Y ahora que ya la Cancillería anunció que sí, se había que investigar, etcétera, etcétera, dicen, bueno, por lo menos, decía hoy una reportera de Estados Unidos, Dolia Esteves, en el programa de Carmen Aristegui, por lo menos que llamen a su embajador y hagan algún show, ¿no? Alguna cosa que tenga sentido político, porque en el otro terreno ya sabemos que no va a pasar gran cosa, o nada. Pero en fin, creo que este es un poco el asunto es político, por eso ha vuelto a salir, el tema ya había salido, no con esta precisión con la que ahora Snowden filtró, pero pues ya sabíamos, desde hace mucho tiempo hemos comentado en este programa 1001 veces cómo estamos siendo espiados por el policía del mundo. Una cosa es suponerlo y otra cosa es que acredite. O sea, lo nuevo de lo que sabemos ahora es que también espiaron a Calderón. Es decir, sabíamos que habían espiado a Peña por las últimas revelaciones. Lo que revela Der Spiegel y lo que revela Le Monde hoy es que también Calderón estaba en la lista de los espiados. ¿Y su gabinete? Bueno, y también, pues, digo, nos lo imaginábamos, ¿no? O sea, Sí. o desde cuándo nada más iban a empezar porque regresó el PRI. ¿Te puedo hacer una que- pregunta personal? Una cosa es suponer Sí, que claro. te espían Es y otra mucho cosa más es fuerte saber positivamente Los que datos. tu correo fue Snowden, intervenido. ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo con esa precisión, Leonardo. Y, a ver, es que ya caemos, y no es que no tengas razón, Paoli, ¿sí? Hay que hacer el teatro político e indignarse y demás, como lo hizo Dilma Rousseff, pero fíjate ya en lo que caemos, o sea, tanto el gobierno de Dilma Rousseff como en ese caso, el caso de Peña Nieto, dices, Teatro. bueno, pues voy a montar un teatro, pero de aquí no va a Consumo pasar interno. nada, es nada para más. consumo Sí, eso interno. es. Y también de repente somos, y está bien, para eso estamos aquí, para criticar las acciones de gobierno que sean criticables, pero nosotros no tenemos capacidad técnica para hacer contraespionaje o para evitar que se metan los correos de los presidentes, pero no la tiene Alemania y no la tiene Francia, o sea, estamos hablando de los países más desarrollados y a ellos también los espiaron igualitito, ¿sí?, que a nosotros que somos un país, digamos, que en vías de desarrollo, ¿sí?
No sé si esto tendría que pasar por una instancia multilateral, pero ¿qué tipo de sanción se imaginan ustedes que pudiera haber contra Estados Unidos porque pues espía a todo el mundo? Eso es un tema muy complejo, ¿no? Yo creo que el problema principal lo tiene el Ejecutivo americano. Es decir, por supuesto Así no es. habrá una comisión internacional que usted esté espiando. No, el problema es, ¿eso lo está Pues autorizando debiera, el presidente de Estados Unidos o no? Como la comisión, ¿cómo se llamó? Warren, ¿no? La que investigó a la CIA. Es decir, es un asunto muy delicado. Y lo otro, pues tiene que ver con una dinámica de respeto a derechos, a la privacidad elemental. Ciertamente no va a caer por esto el gobierno de los Estados Unidos, pero es otro de los elementos que explican el desamparo y el desgobierno que tiene Barack Obama. Es decir, si tus policías están haciendo todo eso y tú no te enteras, pues mal lo tenemos. Pero una pregunta al respecto, ¿qué sería más costoso en términos de imagen internacional para Estados Unidos? No me queda tan claro. Es decir, lo están haciendo por su lado y yo, por lo tanto yo no estaba espiando. O es decir, sí, yo di la autorización porque ustedes saben que soy el policía y el gendarme del mundo y tengo que pues, tener información y conseguirla de la forma en que sea posible. ¿Qué sería más Te funcionable, respondo, digamos? ¿qué es peor, morir de 15 Sí, pues, puñaladas sí. o de 17? Es decir, el asunto es uno grave y el otro Claro, pero igualmente es que eso Yo me ya- lleva nada más a suponer que si efectivamente hubiera la autorización, Estados Unidos a lo mejor no dice exactamente lo que pasó. Yo te diría te haría otra pregunta, Leonardo, porque descartaste muy rápidamente la idea de una comisión internacional. No es absolutamente inviable decir, porque hay muchos países y muchos de los que están en el Consejo de Seguridad, ¿no? Podríamos hacer la podríamos pedirle recomendación al IFAI que datos una personales, comisión protección de Warren, datos pero personales. una Warren internacional, ¿no? Es que sí, ya estuvo bien. Creo que sería más exitoso Sí, o más sí. eficaz e incluso con un teatro. mensaje político que se dijera, ok, vamos a hacer una Pero ahí hay comisión. una serie de La puede vetar incongruencias, Estados ¿no? Unidos, pero Hay una La serie de propongo. incongruencias políticas para Lo veo. completar la pregunta, porque le piden al presidente Obama, que es el jefe de todas estas agencias que investigan, si él autorizó, que investigue, cuando él tiene que haberlo autorizado. ¿O no? O no, pero en todo caso, ahí habría alguna responsabilidad. y ¿no? algún No sé si desgo- tú sí, quieres en los dos completar. casos hay Sí, responsabilidad. podría haberla. Sí, claro. Además del teatro. Retomando lo de amparo, a lo mejor México tendría que unirse, en este caso a Brasil, para que en la OEA por lo menos decir, señores, que se arme algún ven? tipo de Puede investigación, ser, una pero comisión. la prensa brasileña está comiendo a Dilma porque dice que eso lo usó en pleno periodo de reelección. Elección. Es decir, que no tiene ningún elemento que va más allá. Para Pero que no bueno, digan que son no debates proponemos de en primer cada plano. país. Bueno, Pauli. pero nuestras propuestas van a seguir surgiendo porque hemos terminado el tiempo de este bloque. Nos vamos al siguiente. No nos deje. Con todos los problemas que tiene este país, el económico, el fiscal, el político, el tema de seguridad ha estado como un estado cataléptico. Además, el gobierno no le gusta hablar demasiado del asunto. Yo creo que hace bien que el presidente no haga, digamos, en contraste con lo que sea su predecesor, día tras día referencia al asunto. Le ha venido muy bien al país, pero hay temas estructurales que no solamente no se han resuelto, sino que incluso en muchos sentidos parecen preocupantemente presentes. La semana pasada, Causa en Común hizo un foro en el que estuvo, por cierto, el presidente de la República y los principales funcionarios, tratando de explicar que hay una nueva estrategia y que hay una mayor coordinación entre los niveles de gobierno. Pero hay tres elementos que yo les pongo sobre la mesa para su consideración y análisis. El primero de ellos es que los estados, reiteradamente del 2008 a la fecha, han incumplido con sus compromisos, primero políticos y después establecidos, en leyes de certificar a sus policías y hacerlos pasar por las pruebas de confianza. Siempre han encontrado una explicación para no cumplir con los plazos y siempre han encontrado, en este caso la semana pasada, la comprensión del legislativo diciendo vamos a ampliarles un año más el plazo para que lo hagan. Segundo punto, siguen efectivamente dándose a conocer a la opinión pública casos de corrupción. En los niveles policíacos locales, todos los que usted quiera, pero en el ámbito federal también 13 policías federales destinados en Guerrero, vinculados con secuestros y homicidios. Se podrá decir, y con razón, que el propio órgano interno inició la investigación, pero tenemos la podredumbre todavía ahí. Y tercero y último, hoy publica Excelsior una encuesta de Ulises Beltrán, en donde le preguntan a la gente si comparado con el año anterior, la gente cree
que los niveles de inseguridad han crecido o no, y tenemos un porcentaje de 43% que considera que ha empeorado, un 29% que cree que sigue igual y un 27% que cree que ha disminuido. Pongo sobre la mesa los tres temas. Bueno, pues contundente, es difícil agregar a esto, salvo las cuestiones de estrategia. Creo que hay una parte de reconocimiento del gobierno federal actual de que las cosas no están bien en seguridad, y a pesar de que han cacareado en las últimas semanas, bueno, en la última semana en particular no, porque hay una orden de no hacerlo, pero previamente a eso de que bajó la tasa de homicidios dolosos en un 15%, que en fin, ahí hay una cuestión de cifras, pero démosla incluso por buena. Contra esto tienen que aceptar que aquellos delitos que más duelen a la población, que más le pegan directamente a la población y a una mayor proporción de la población, que son los secuestros, el robo, el asalto a mano armada, el robo en casa habitación, el robo de coches, todos estos han ido, si no se han catapulteado, cuando menos sí han mantenido una tendencia al alza, y creo que eso es lo que explica en buena parte la percepción de la encuesta que nos comparte Leonardo Curcio de BGC, de Ulises Beltrán y Asociados. Ya llevamos muchos meses en donde la corrupción y junto con ella el crimen organizado, o sea, la impunidad en el crimen organizado es una de las más grandes, o del crimen, perdón, en general, es una de las más grandes preocupaciones del mexicano. Y lo que vemos, los analistas, los que nos dedicamos a ver estas cifras, a analizar el discurso presidencial, a analizar las estrategias, es que realmente hay muy poco de novedoso en la estrategia. Quiero insistir que es todavía prematuro pedirle al gobierno de Peña Nieto que baje de inmediato la tendencia. Alguna vez se habló que se iba a bajar en los primeros 3 años 50%, etcétera. Es muy prematuro, ¿no? El homicidio. Es muy prematuro pedir ese tipo de resultados, pero lo que uno creo que se puede preguntar legítimamente es si, siguiendo la misma estrategia que se siguió anteriormente, ¿sí? A lo mejor la siguen con un poco de mayor eficacia, vamos a tener resultados distintos a los que se tuvo en los gobiernos anteriores. Yo tengo la impresión de que así como se propuso una reforma hacendaria o fiscal por Peña Nieto durante la campaña y en el libro que publicó, etcétera, de que quería resultados y eficacia, etcétera, es muy distinta de la que mandó como iniciativa y de la que está aprobada por la Cámara de Diputados. Lo mismo que pasó en esta materia está pasando en alguna medida en materia de seguridad. Porque recordarán ustedes que cuando estuvo Peña Nieto, presidente electo, con el presidente de Francia, le dijo que necesitaban una gendarmería, que Francia iba a aportar la capacitación o algunos elementos para poder capacitar una gendarmería que vendría a sustituir o los problemas que había con la policía, sobre todo municipal, como ya empezaba a tocar o pasó y para tocando. Sacar al ejército también. Sí, pero hubo, o por lo visto, no solo una oposición, sino que han retraído por completo. Sacaron esa iniciativa y están. Yo no sé qué relación haya, porque no lo sé bien, pero voy a tratarlo de averiguar, entre los que no fueron, ¿cómo se llaman? Certificados y los policías municipales. Porque muy probablemente una buena parte, como hipótesis, ¿no?, de los no certificados son los que están teniendo todos estos agujeros por donde se mete el crimen organizado, que es el narcotráfico. Y la gendarmería ni siquiera se ha empezado a plantear como un cuerpo que puede ir creciendo, como creció originalmente la Policía Federal, que primero fue preventiva y tomó algunas partes del Ejército y de la Marina, 4,000 y pico de gentes, hasta que lo llevó a una cantidad mucho más alta. Esto no ha pasado con la gendarmería anunciada. Entonces, se está regresando, sin decirlo, al esquema, otra vez, como en la materia económica, que no ha cambiado el esquema, aquí tampoco en materia de seguridad, se está haciendo más o menos lo mismo que se hacía en los sexenios panistas. Desde hace mucho hemos estado oyendo a los diferentes presidentes en el sentido de vamos a formar una policía ahora sí entrenada, ahora sí confiable sobre todo,
porque me implica desde luego el entrenamiento técnico para hacer bien la labor, pero la confiabilidad es lo que ha estado faltando, y una tras otra vez oímos las promesas de decir, es que ahora les vamos a hacer de esta manera y esta otra, para que tengamos una policía confiable. Mientras tanto, pues cuando se echó mano del ejército, decir, pues ni modo, mientras tenemos que echar mano del ejército, que de pronto también en el sexenio pasado perdió muchísimo en términos de confiabilidad, en términos de credibilidad, no tanto como las policías, desde luego. Entonces seguimos oyendo, digamos, eso, y sin embargo creo que en el caso de Peña Nieto, que no hemos visto bien los resultados, tampoco podía ser esperable que en muy poco tiempo pudiera revertir toda esta tendencia que se generó en los 12 años panistas, más en los últimos 6 de Calderón. Pero lo que sí le ha salido bien es la política de comunicación, de pedirles a los medios, sobre todo electrónicos, que no sea la noticia de 8, sino que la vayan pasando después, porque mucha gente de pronto, al parecer, está creyendo que efectivamente en la realidad las cosas están mejorando, e incluso en la encuesta que se señalaba, cerca de la mitad está pensando que sí hay un cambio de estrategia. Pues sí hay un cambio de estrategia comunicacional, pero en realidad en términos de enfrentar a la seguridad no se ve realmente. Los expertos no pueden decir en qué consiste el cambio de estrategia y mucho menos de paradigma, y entonces es válida la pregunta de Amparo, decir, si haces las cosas igual, ¿por qué los resultados van a ser distintos? Pero en términos de comunicación parece que le está dando mejores resultados que tenerlo como el centro, el eje de la política pública, como hizo Calderón. Pues yo cuestionaría eso, Crespo, porque en efecto, qué bueno que lo leíste, yo no lo había notado, que la percepción de que ha habido un cambio de estrategia, la perciben ¿cuántos? 40 y tantos. 47, sí. 47. Y sea, la de Buendía lo identificó hace par de meses. Sí. O sea, claramente ha colado la idea, calado en la opinión pública, que hay una nueva estrategia. Pero ¿por qué digo que no estoy de acuerdo con Crespo? Porque la percepción, a pesar de haber cambiado y ser muy exitosa, como ustedes dicen, no ha sido tan exitosa como para que los mexicanos pensemos que ha mejorado la seguridad. Es que ese es ha el problema. empeorado, según los mexicanos, ha empeorado la seguridad. Luego entonces ese cambio en la política de comunicación no ha sido tan eficaz. Es que ese es el peor de los mundos, ¿no? Es que ese es el peor de los mundos, porque la mayoría, esta y anteriores encuestas, claramente demuestran que la gente sí ha comprado, en el buen sentido de la palabra, la idea de que hay una nueva estrategia. Lo que no ha comprado es la idea de que estamos mejor, que los delitos han bajado. En materia de homicidios ha bajado la tensión, pero ves secuestros y ves extorsión y la gente dice, oiga, estamos peor que antes, con lo cual tienes el peor de los mundos, porque si decías antes que eras alérgico al pulpo y entonces dejas de comer pulpo, es decir, el gobierno de Calderón ya se fue y hay una nueva estrategia, tú dices, oiga, pues ya no está ni ese señor ni su estrategia, ¿por qué no vivo más seguro? Entonces el problema no es el pulpo, el problema puede ser el huachinango, el robalo o muchas otras cosas más, y ese es el peor de los mundos. Pero una parte del cambio de estrategia es una estrategia comunicacional o teatral, si quieren, porque la presentación de las cifras se hace a partir de delitos formales. Tantos homicidios calificados. Antes se presentaba de otra manera. Lo ultimaron, se lo echaron los narcotraficantes o el crimen organizado, y ahora se tiene que decir. Pero para poder decir que un delito es formalmente tal, es decir, es un homicidio calificado, tiene que haber una denuncia en la Procuraduría y en algún lado que diga, aquí está una, y esa tiene que haber sido investigada. Eso es lo que ha bajado. Por supuesto. Yo creo que la presentación es distinta. Los resultados no son distintos porque no hay un cambio sustantivo, hay un cambio de presentación en la opinión pública. Son dos temas. Uno es el número de homicidios, que efectivamente ha bajado, es incuestionable eso, y la otra es que tenemos en México la medición por victimización, ya no por averiguación previa. Es decir, tú sales a través de la encuesta del INEGI y decir, ¿usted fue víctima de una extorsión? Sí. ¿La denunció? No. La cifra negra sigue siendo enorme, y ya no es solo por denuncia o averiguación previa. Pero tenemos una sofisticación ya sobre eso, y creo que está bien. Las organizaciones de la sociedad civil, entre otras, gente de Causa en Común, puso ahí también su grano de arena para mejorar estas cifras. Ahora distinguimos también qué es lo que nos permite ver si está ligada al crimen organizado o no. Hay muertes ligadas, hay homicidios totales y luego ligados al crimen organizado. ¿Y por qué lo saben? No solamente por las denuncias, sino por el tipo de arma que se usa, etcétera, ¿no?
¿Crees Sí, un porque último punto? porque lo que se ha cuestionado es que se utilicen los mismos criterios para contabilizar que lo que se hacía en el sexenio pasado. Muchos han dicho es que están usando criterios distintos, entonces no son comparables. Sí, ha habido una polémica sobre eso. Les propongo que nos tomemos un respirito, regresamos al siguiente bloque. Y en los próximos días se van a discutir y eventualmente definir algunos de los temas de la reforma política, que son varios. Ya hemos hablado aquí de lo electoral, pero al parecer hubo acuerdo ya en el Senado, un acuerdo amplio entre las fuerzas políticas, de aprobar la reelección legislativa en 2 periodos para senadores que sumarían 12 años y en 3 periodos para diputados que sumarían 9 años. Pero el cambio sería importantísimo en México, que hemos tenido esta no reelección desde 1933. En materia legislativa no se está planteando desde luego la reelección del Ejecutivo ni de los gobernadores, y todavía no está el acuerdo sobre los presidentes municipales, los alcaldes. Pero sería un cambio importantísimo que normalizaría, digamos, la democracia mexicana, que tienen todas las democracias, la gran mayoría, prácticamente todas, salvo la de Costa Rica y México, un mecanismo de rendición de cuentas político frente al electorado, que es la reelección. Se queda la gente o se va, dependiendo de su desempeño. Y el otro criterio que se ha utilizado mucho para apoyar la reelección es la acumulación de experiencia o de más experiencia, porque hasta ahora tenemos la mayor parte de los legisladores que están por única vez, sobre todo diputados. El 80% va por única vez a la Cámara Baja y luego se olvida de la carrera parlamentaria, y esos 3 años apenas les sirven medio para enterarse de qué se trata ese oficio. Si es la reelección, yo felicito a los legisladores si la llegan a pasar. Me parece un mecanismo, no voy a repetir, magnífico, o bueno, de los mejores que se conocen sobre la rendición de cuentas. Pero entiendo que la política, la reforma política electoral va mucho más allá, y creo que para desgracia, voy a decir por qué para desgracia, a pesar de que creo que al país le hace falta una reforma política, porque se están tratando de hacer una serie de componendas entre los 3 partidos que vamos a volver a tener, no lo que se necesita en materia de un sistema político. La idea de sistema habla de que se tienen que conformar las piezas como de un reloj para que funcione de manera coherente, pero no como en reformas políticas anteriores, bueno, le damos tal cosa al PRD y le damos tal cosa al PAN y le damos. Entonces tenemos una discusión muy seria sobre cuáles van a ser las causales de nulidad para la elección presidencial, y que está realmente muy, lo digo abiertamente, muy peligrosa si llegan a pasarse. Tenemos la discusión sobre el Instituto Nacional Electoral, que se tendría que pensar también con mucho cuidado, porque creo que lo que vamos a acabar es, una vez más, con un híbrido espantoso que no va a resolver ni el problema de la sobrecarga del, del Instituto Nacional Electoral, que ya la tiene el IFE actual, ni tampoco con la famosa autonomía de los institutos estatales autónomos. Y luego tenemos una serie de cosas volando ahí, como los gobiernos de coalición y la ley de partidos, etcétera, que bien valdría, ahora que vengo bien propositiva, compañeros, bien valdría la pena posponerla. La reelección no importa, porque puede entrar, afecta, tiene consecuencias muy positivas, pero no la necesitas hacer compatible con otras partes del sistema, y dejar todo esto para una discusión en serio, porque esta legislada al vapor que se va a echar sobre la reforma política la vamos a padecer como padecimos muchas cosas de la reforma electoral del 2007, que seguimos pagando. Yo he leído ya una gran colección de argumentos de los que han estado en funciones en los institutos estatales, electorales, y otros funcionarios que están en el IFE diciendo, ojo, o sea, el asunto no es una simplificación de decir, quiten a todos estos bodrios de los institutos estatales que son horribles y que están cooptados por los gobernadores, y vamos a crear un organismo puro y centralista. Veo, no me voy a alargar en este asunto, pero este debate sobre si el federalismo no ha funcionado, entonces el centralismo sustituye todo. Y la verdad es que nos encontramos en un juego sin solución, porque ni una cosa está bien, pero la otra, la solución así vertical, no funciona. Yo espero que no se nos colapse, retomo lo que decía José Antonio con el tema de la reelección inmediata, el que algunos políticos, porque ya lo hicieron en el pasado, digan, ya que están tan interesados en la democracia directa y en preguntarle a la gente sobre los temas del petróleo y hacer consulta, ¿por qué no llevamos, como dijo el PRI en la legislatura anterior, el asunto a consulta directa? Si les parece tan bien lo que el soberano opina, pues pregúntenle si quiere reelección inmediata en legisladores, y truena 80
contra 20. Y ahí sí ves que los alcances de esta democracia directa, este directismo que tanto les gusta en algunos temas, cuando lo metes con la reelección inmediata van a decir, oiga, no siempre el pueblo tiene razón, o hay decisiones que a través de una democracia delegativa o representativa deberían tomar. No me extrañaría que de última instancia digan, le tomo la palabra para esa consulta, pero preguntemos también esto. Y esto que parece también encarrilado, se nos caiga. Yo creo que además de estas reformas que parecen ya en camino de aprobarse, como la reelección de los legisladores o como el Instituto Nacional Electoral en sustitución del IFE, requieren de otras medidas complementarias porque por sí solos no son suficientemente efectivos como para cambiar el esquema y crear un nivel de confianza y una democracia mucho más efectiva. Por ejemplo, en la cuestión de la reelección, sí creo que esto va a tener efectos positivos para normalizar la democracia, para darle al votante, al elector, un instrumento para ver quién se queda y quién se va, una especie de auditoría política, pero creo que también hay que reforzar la idea del profesionalismo o la profesionalización de los legisladores, que no está suficientemente reforzada, no solo que se reelijan, sino que pongan atención a su trabajo, que tengan asesores suficientemente, no sean sus compadres, sino que sean técnicos como hay no sé, en Estados Unidos hay un organismo formidable de casi 1000 asesores que entran por oposición, que son bien pagados y que tienen una visión muy seria, muy profesional. Técnicos. Los letrados en España que tienen esta misma condición, aunque no son tantos como los de Estados Unidos, que es el imperio. Y por el lado de la creación del Instituto Nacional Electoral, es cierto que no vamos a poder lograr de la noche a mañana una cosa totalmente negra, una cosa totalmente pura, pero ciertamente habría que tocar algunos temas que parecen de menores, como es cómo se van a elegir los 11 ahora, en lugar de 9 que tiene el IFE, los 11 consejeros electorales, o como se les llame finalmente. Si lo vamos a seguir repartiendo con el patrón anterior, pues no va a haber manera de evitar las cuotas. Si los hacemos como un cambio de quiénes proponen y quiénes... Entonces vamos a lograr avanzar. Yo no digo que vamos a llegar al cielo de inmediato, pero vamos a lograr avanzar. Este tipo de cosas normalmente no se ve en las encuestas, porque es imposible que el ciudadano común promedio pueda estar viendo los detalles. ¿Reelección o no reelección? Sí, bueno, pero además de la elección hay que fortalecer al Poder Legislativo, porque es muy débil en cuanto a su capacidad para legislar. Los legisladores no lo pueden hacer si no tienen buen apoyo. Bueno, hay muchos temas que se tendrían que discutir y efectivamente lo que se ha dicho es que está muy precipitada también esta reforma, con tantos temas que requieren de mucha meticulosidad en cómo hacerlo, cómo complementarlo, que sea congruente, que no salgan esas combinaciones. Por ejemplo, otro tema complicado, pues me parece a mí, es la reglamentación de las candidaturas independientes, que ya fueron aprobadas en la Constitución, ya están, pero viene la reglamentación que es muy complicada, porque cómo darle... En primer lugar, cómo buscar un equilibrio entre, digamos, la dificultad de un ciudadano que puede tener derecho a competir y que se va a enfrentar a partidos políticos, que son maquinarias. Acceso a medios, los fondos, financiamiento público. Financiamiento, que no sea un punto en el cual no tenga nada que hacer el ciudadano, pero tampoco le vas a dar lo que equivale o algo cercano a los partidos. No. Y también tienes que poner un umbral. Ya lo hicimos con los pequeños, ¿no? Y fue un negocio. Exacto, es como volver a repetir eso. A mí me da la impresión, además de que yo le tengo mucha reserva, lo he dicho y lo mantengo, en las candidaturas independientes del Ejecutivo Federal y Estatal, porque en caso de que llegue a ocurrir, a veces me decían quienes promovieron esto en su momento, decían, es que eso casi no va a pasar. Pues sí, pero a veces pasa, en América Latina se ha llegado a pasar, en momentos de crisis de los partidos políticos y demás, y entonces lo que tienes, entre otras cosas, es que tienes un ejecutivo sin ningún respaldo en el Congreso. Si ya vemos a veces dificultades cuando hay gobiernos divididos, pues tienes un presidente no solamente que no está representado en el Congreso, sino normalmente enfrentado en el Congreso, y esa figura sí pasó y está en la Constitución.
Adelante. Por favor. Hablando de candidaturas independientes, bueno, ya lo dijo el PRI hace un año cuando tuvo su Consejo Nacional, bienvenidas sean estas, porque inicialmente se había opuesto. ¿Por qué? Porque ya encontraron la forma también de solucionar de esa manera que si Crespo y yo queríamos ir por la candidatura y me la ganó Crespo, entonces yo me voy como independiente, pero en realidad me está apoyando mi partido y somos dos priistas y si no es Chana, es Juana. Nos vamos a quedar, el puesto se lo va a quedar. Juanita. O sea, vamos a ver. A mí lo que me parece muy Hay que interesante es reglamentar la actitud que los partidos tienen frente al espejo en la discusión de esta reforma. La primera de ellas, no queremos cuotas de partidocracia, decir, oiga, ¿y quién las instauró? Pues ustedes las pusieron ahí y es la lógica con la que han funcionado. Y la segunda, el tema del financiamiento y la posibilidad de rebase de topes de campaña. Si nos atendemos a versiones periodísticas, en las últimas elecciones, el número 1 y el número 2 rebasaron el tope de campaña. Entonces la elección hubiese sido entre Josefina y Cuadri, lo cual abre efectivamente una discusión muy útil si realmente están proponiendo esto en serio o no. Yo creo que las candidaturas independientes pueden tener mucho mejores resultados a nivel municipal, que es lo que está viendo, y a nivel de legisladores. Sí, pero va para Ejecutivo Federal y de Gobierno, eso ya Oye, está. ¿Y si se van a lanzar no ustedes está o era previsto. hipótesis ¿Cómo? nada más? ¿Cómo Yo ves, supongo Crespo? que no. Sobre todo no nos queremos enfrentar. Pero bueno, se nos termina el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos la semana que viene.